Aun siendo tan simple el significado de la parábola, muchos estudiantes de la Biblia lo pierden por completo y sin fin de pastores y ministros lo tuercen a propósito para conseguir dinero. Pese a que se dice claramente que el campo representa el mundo, un número sorprendente de comentaristas ven al campo como la iglesia. Para ellos, la parábola es un mensaje sobre los elementos falsos en las iglesias y el consentimiento divino de dejarlos hasta que el Señor y los ángeles separen los verdaderos de los falsos en el juicio final. Pero, evidentemente, esta no es la cuestión en la parábola. Semejante enseñanza violentaría todo lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la disciplina de la iglesia. A Satanás le gusta sembrar su cizaña tan cerca como puede del trigo y siembra parte de ella en la iglesia. Pero esta parábola no enseña a los cristianos que deben tolerar a los incrédulos en el compañerismo de la iglesia. No tenemos nada que ver con los falsos maestros ni con los falsos creyentes. Se nos ordena claramente limpiar la iglesia de tales influencias. Esta parábola contiene instrucciones para la iglesia en el mundo, no un paso franco para el mundo en la iglesia. Satanás siembra a sus discípulos por todas partes. Nosotros, que pertenecemos al reino de Dios, existimos en el mismo mundo que los incrédulos. Respiramos el mismo aire, comemos los mismos alimentos, conducimos por las mismas carreteras, vivimos en la misma vecindad, trabajamos en las mismas fábricas, vamos a las mismas escuelas, acudimos a los mismos médicos, compramos en las mismas tiendas, disfrutamos del mismo cálido sol y recibimos la misma lluvia. Sin embargo, lo que nunca podemos compartir es el compañerismo espiritual, y esta parábola no enseña otra cosa. El mensaje del trigo y la cizaña es sencillamente que Dios no aprueba ningún intento de deshacerse de los incrédulos del mundo por la fuerza. Los discípulos estaban dispuestos a meter la hoz y eliminar a los hijos del maligno, y podemos entender su celo. Todos hemos orado con el salmista: así perecerán los impíos delante de Dios. Podemos identificarnos con Jacobo y Juan, los hijos del trueno, cuando preguntaron a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. En esencia, esto es lo que los siervos del terrateniente preguntaron cuando dijeron: ¿quieres que vayamos y la recojamos? El terrateniente les dijo con prudencia que no la arrancaran, porque al arrancar la cizaña podían destrozar también el trigo. Tal medida de prudencia se ha confirmado repetidamente a través de la historia del mundo. Siempre que un movimiento religioso ha tratado de eliminar el mundo del paganismo, la verdadera iglesia es la que más ha sufrido. El libro de los mártires de Fox dice que a través de la historia de la iglesia, la mayoría de los sacrificados por su fe han sido entregados a la muerte por equivocados celotes que pretendían ser representantes de Dios. La Inquisición de la Iglesia Católica Romana fue responsable de la muerte de miles y miles y miles y millones de innumerables cristianos, muertos porque mantenían la palabra de Dios como autoridad superior a las enseñanzas de los papas, cardenales, sacerdotes, todos ellos verdaderos enemigos del Evangelio. Los religiosos fanáticos, los perversos,
los traficadores de indulgencias, los artistas de la estafa, los pedidores de diezmos, los pedidores de dinero, ven siempre a los auténticos creyentes como su más acérrimo enemigo. Dios no nos llama a su pueblo a un ministerio de inquisición, pero sí a defender la verdad con urgencia y claridad. Ahora no es el tiempo de arrancar la cizaña. Nuestra misión no es una cruzada política ni militar, y esta no es la hora del juicio en que somos llamados a administrar justicia. Al contrario, somos enviados como embajadores de Cristo, emisarios de su misericordia y gracia. No estamos aquí por accidente. Somos puestos por el Señor en el mundo. No hemos tratado nunca de escapar de ello. No nos ha llamado a recluirnos en un monasterio ni a escapar con otros creyentes a una comunidad santa. Hemos de permanecer aquí donde estamos plantados para llevar fruto. Podemos incluso tener un efecto positivo sobre la cizaña. Desde luego, aquí se acaba el simbolismo. La auténtica cizaña no se puede transformar en trigo, pero un hijo del maligno puede convertirse en un hijo del reino de Dios. Este es el enfoque de la salvación. En Efesios 2, Pablo describe: por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. La salvación nos da una nueva naturaleza y nos transforma de hijos de desobediencia en miembros de la familia de Dios, de cizaña en trigo, y somos hechura de Dios. Escribió Pablo en el versículo 10 de ese mismo capítulo. Creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el sentido espiritual, todo el trigo empieza como cizaña. No debemos arrancar la cizaña ni demandar que vivan según los principios espirituales del reino de los cielos. Es inútil tratar de que la cizaña dé una buena cosecha. Sin un nacimiento, sin un nuevo nacimiento divino, la cizaña nunca será trigo. Adornar la cizaña para que parezca trigo no hará que produzca buen grano. En Mateo 7:6, en el Sermón del Monte, Jesús dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En otras palabras, no debemos tratar de imponer los principios del reino de los cielos a una sociedad que vive fuera de él. Los cristianos no estamos para condenar al mundo ni imponerle una reforma externa, aunque debemos predicar en contra de sus pecados. Se nos ordena enseñar el Evangelio y vivir como ejemplos de justicia, pero no somos verdugos. En el tiempo de la siega, el trigo y la cizaña serán separados. Los segadores son los ángeles, que llevarán a cabo el juicio al final de los tiempos. La cizaña, los hijos del maligno, será recogida y quemada. El infierno será su morada eterna. Los segadores los echarán en el horno de fuego. El cuadro es realmente dramático y terrorífico. Habrá llanto y crujir de dientes. Los hijos del reino, los justos, morarán eternamente en el reino de los cielos. ¿Cómo distinguirán entonces los segadores el trigo de la cizaña? La señal, como siempre, será el fruto que den. La cizaña puede ser parecida al trigo, pero no puede producir granos de trigo. El grano maduro
diferencia con claridad el trigo de la cizaña. Así ocurre en el mundo espiritual. Los hijos del maligno pueden imitar a los hijos del reino de Dios, pero no pueden producir verdadera justicia. Tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. El lenguaje de la parábola confirma esto. La cizaña se refiere a los que causan tropiezos, los que hacen maldad. El trigo son los justos. Evidentemente, el carácter y el comportamiento son los que separan el trigo de la cizaña. En el juicio final, la diferencia será plenamente manifiesta. Aún así, esta parábola no dice que debamos despreocuparnos de la diferencia entre el trigo y la cizaña hasta el juicio final. No nos anima a aceptar la cizaña como trigo. No aprueba la indiferencia respecto al pecado de los perdidos. Tampoco sugiere que nos olvidemos de que hay cizaña en el campo y que no prestemos atención al peligro que representa. Simplemente se limita a decirnos que dejemos el juicio final y la justicia en las manos de Dios y de sus ángeles. Al final, el trigo auténtico será reconocido inevitablemente por su fruto. El trigo no producirá espigas de cizaña. Debido a su propia naturaleza, producirá granos de trigo, aunque esté cultivado en un campo lleno de cizaña. Así son también los hijos del reino. Viven en el mundo donde florecen y abundan los hijos del maligno, pero tienen una naturaleza celestial. El fruto que produzcan, el fruto que produzcan será diferente del fruto que den los hijos del maligno. De eso podemos estar totalmente seguros.